posibilidad de que lleguen a nuestras vidas algunos problemas. Hace rato nuestro hermano Andrés Lira estaba compartiendo acerca de algunas pruebas que en su vida él ha pasado. Y la verdad es que nosotros no estamos exentos de eso. A veces pueden llegar a nuestras vidas problemas, tribulaciones, situaciones difíciles, algunas enfermedades. Y ninguno de los que estamos aquí puede decir, pastor, yo mejor me voy ahorita, esa predicación no me interesa porque a mí realmente no van a llegar nunca los problemas, yo nunca voy a tener una tribulación o una dificultad. Creo que ninguno podría tener esa osadía. Todos nosotros somos propensos a que algún día pasemos por pruebas. La pregunta no es si van a llegar los problemas, sino la pregunta, como decía nuestro hermano, es ¿para qué van a llegar esas pruebas o esos problemas? El asunto es ¿qué actitud vas a tener tú y qué actitud voy a tener yo en esos problemas? A veces hay algunas actitudes de incredulidad y es normal que a veces preguntamos ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy en este hospital? Señor, yo te sirvo, yo voy fielmente a la iglesia, Cristo vive. Es más, me memorizo los versículos. Es más, hasta a veces doy mi diezmo, ¿no? Señor, ¿qué pasó? Si tú sabes que he sido más o menos fiel, ¿por qué me vienen esas pruebas? Pero el asunto no es preguntarte por qué o preguntarte todo esto, sino el asunto es qué actitud vas a tener. Y sabes, el versículo que vamos a memorizar hoy, o estamos aprendiendo hoy, nos habla mucho acerca de qué actitud debemos tener. Lo dicen conmigo Romanos 12:12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Cómo vas a reaccionar tú? ¿Cómo voy a reaccionar yo cuando hay problemas? Quiero decirles, hermanos, desde el inicio del mensaje, que nosotros debemos tener mucha fe. Una de las peticiones que nos decía el hermano, él decía como lo que rogó el Señor Jesucristo, yo te ruego que su fe no falte. Él está rogando eso, que su fe no falte. Y saben una cosa, hermanos, la fe es muy importante cuando nosotros pasamos por pruebas o pasamos por tribulaciones. La Biblia dice claramente allá en la epístola de los Hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que hay algo que es imposible, hermanos. Es imposible que nosotros agrademos a Dios, tengamos una vida agradable a Dios, si nos falta algo que se llama, ¿cómo? Fe. Si no tenemos fe, no vamos a poder tener una vida agradable a Dios. Es imposible, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es un factor muy importante que debe encontrarse en la vida de cada cristiano, en tu vida, en tu vida, en tu vida y en mi vida. Debe haber una fe cada vez más grande. Por la fe somos salvos. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por la fe somos salvados del pecado, somos salvados del infierno, somos salvados de la condenación y tenemos la vida eterna. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero por la fe también debemos caminar los cristianos. Y Romanos 12:12 habla de fe, habla de fe. Vean conmigo Romanos 12:12 y tres cosas. ¿Sí se oye igual? No, ¿verdad? Algo pasó. Romanos 12:12 habla acerca de tres factores que tienen que ver con la fe. Tres factores. Yo quiero hablarte de tres consecuencias importantes que debe tener la fe y que esto hace que nuestras vidas agraden a Dios. Romanos 12:12. Vamos a leer todos juntos Romanos capítulo 12, versículo 12. O dilo de memoria si ya lo sabes. Dice así la palabra de Dios. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La primera cosa que provoca la fe nos da la esperanza. La fe nos da la esperanza que nos sostiene gozosos. La fe nos da la esperanza que nos sostiene gozosos. La primera frase, hermanos, díganla todos conmigo. ¿Cómo dice Romanos 12:12? La primera parte dice, gozosos en la esperanza. Gozosos
cuando alguien está en el terreno contrario, se puede distinguir. Nuestra cara nos delata, ¿no? Nuestra cara nos delata. Algunos pueden fingir un ratito, pero normalmente nuestra cara nos delata. Y la Biblia dice que nosotros debemos estar gozosos, alegres, contentos, pero dice gozosos en la esperanza. Es interesante porque, hermanos, la semana pasada estudiamos el versículo número 11, la última parte donde dice fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es tan interesante que dice el 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y después dice fervientes, entusiasmados, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Por qué inmediatamente después de que dice fervientes en espíritu, es decir, cristianos estén entusiasmados, estén alegres, estén animosos sirviendo al Señor? ¿Por qué luego, la frase que sigue es gozosos en la esperanza? ¿No se ha corregido el sonido? ¿Me acerco aquí o ya está bien? Bueno, ok, ya no hago caso yo. Pero yo oigo raro. ¿Ustedes me ven bien? Sí. Ok, gozosos en la esperanza. ¿Por qué dice inmediatamente? Quiero decirte un secreto. Cuando estamos fervientes en espíritu, cuando estamos contentos alabando a Dios y sirviéndole, debemos estar preparados. Porque el diablo no se va a quedar con los brazos cruzados, ¿o sí? Y es a veces cuando van a venir algunas pruebas a tu vida. Y por eso está conectado, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, e inmediatamente dice después, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Por eso está conectado, hermanos. Porque en realidad si nosotros no hacemos nada y estamos ahí solamente en calidad de bulto, pues el diablo no se va a meter con nosotros, ¿o sí? Pero cuando tú empiezas a estar fervoroso, entusiasta en las cosas de Dios, cuando tú empiezas a ganar almas, empiezas a discipular, empiezas a memorizar la Biblia, empiezas a hacer la voluntad de Dios, el diablo no va a estar contento y a veces van a venir algunos problemas que te quieran desanimar, pero la Biblia dice, hey, no te desanimes, debes estar gozoso en la esperanza. ¿Cómo debemos estar, hermanos? Gozosos en la esperanza, gozosos, alegres, contentos. Otra traducción dice, vivan alegres por la esperanza que tienen. Qué bonito, ¿no? Vivan alegres. Yo te pregunto, honestamente, muy sinceramente, ¿vives alegre? Yo sé que algunos son muy sanguíneos, o sea, siempre andan pelando el diente, ¿no? Le hablan hasta a los postes, hasta a los árboles en la calle, van sonriendo con todo el mundo. Bueno, no estoy hablando de temperamento sanguíneo, no, sino estoy hablando, realmente eres gozoso, ¿estás gozoso? ¿Tu vida está alegre? O tal vez estás un poquito amargadito y todos los demás se dan cuenta de que eres como un limón agrio. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás alegre? ¿Estás contento? Hermano, la Biblia dice alegres, vivan alegres por la esperanza que tienen. ¿Saben, hermanos? Hay algo que nos da la fe. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en todas las promesas del Señor Jesús, cuando ponemos la fe en las cientos de promesas que hay en la palabra de Dios, nosotros podemos estar como gozosos, contentos, porque tenemos una esperanza. Esperamos algo, realmente algo ciertísimo, algo real. Solamente estamos esperando, es cuestión de tiempo para disfrutar todas las promesas del Señor Jesús. ¿Amén, hermanos? Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, y por eso cantamos ese himno con tanto ánimo, porque es algo real. Aquí hay promesas de parte de Dios para tu vida y nosotros estamos esperando que se cumplan. ¿Amén, hermanos? Estamos esperando que se cumplan. Cuando el Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero dijo Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, ¿verdad? Os tomaré a mí mismo, ¿verdad?
Donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estáis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La esperanza es lo que nos sostiene como cristianos, hermanos. La esperanza es lo que nos sostiene como cristianos. Pensemos un poquito en los discípulos. Pablo está hablando a la iglesia de Roma. Hermanos, Pablo sabía que en pocos años se iba a desatar una feroz persecución contra los cristianos en todo el mundo, pero muy en especial los cristianos en Roma. ¿Dónde estaba el Coliseo romano? ¿Dónde metían ahí a los cristianos para ser devorados por los leones? ¿Dónde, hermanos? En Roma. Así que algunos de los que estaban escuchando allí a Pablo, de los que estaban viendo su carta, muchos de ellos murieron en el Coliseo romano, devorados por los leones, simplemente por decir que eran cristianos. Pablo sabía eso. Pablo sabía que ellos estaban fervientes en el espíritu, compartiendo el evangelio, ganando almas, fundando iglesias. Hermanos, el evangelio se extendió en 3 siglos a todo el imperio romano. En 3 siglos, desde ser 12 apóstoles que discipuló Jesús, después fueron 3000 en la iglesia de Jerusalén y después se extendieron en todo el imperio romano conocido. Y en 3 siglos el cristianismo había inundado con el amor de Jesucristo todo el imperio romano. ¡Qué bendición!, ¿no? Porque eran fervientes en espíritu. Pero Pablo sabía que esos hombres fervientes en espíritu, que estaban sirviendo al Señor, tenían que saber algo. Tenían que estar como gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Interesante. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Sí me explico? Necesitamos estar conscientes de que la esperanza es lo que nos sostiene como cristianos. Los cristianos de la iglesia de Roma necesitaban recordar que tenían una esperanza. La palabra esperanza, según la Real Academia de la Lengua Española, es definida como estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable, algo que se desea. También es descrita como la espera de algo que no se ve, pero que se ha prometido. Es interesante, hermanos. La esperanza es descrita como algo que no se ve, pero se espera porque se ha prometido. Y yo insisto en esto: ¿quién nos ha prometido las cosas, hermanos? ¿Quién? Jesucristo, nuestro Dios. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso para nuestra fe. Amén, hermanos. Nos ha prometido. Él es fiel. El que nos ha prometido es una persona fiel. Dice la Biblia en 2 de Pedro, no lo busquen, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero ven cómo dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:4, dice: nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hermanos, hay que memorizar esas promesas. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Amén, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas esas son promesas del Señor. Todas las cosas. Hace rato decíamos esto: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que es una promesa del Señor, ¿no? Es una promesa. Si tú confías en esa promesa, vas a ser obediente a esa promesa. ¿Cierto o no, hermanos? Todas las promesas del Señor son apoyo poderoso para nuestra fe. ¿Qué significa la palabra esperanza? Es la espera de algo que no se ve, pero que ha sido prometido. Es un estado de ánimo que surge cuando se presenta, cuando algo alcanzable, es alcanzable y se ha deseado por mucho tiempo. Hermanos, los cristianos vivimos con una esperanza. Amén. El Señor Jesucristo dijo claramente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El apóstol Pablo dijo:
para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tengo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dijo Pablo. Eso revela una esperanza. Amén, hermanos. Los cristianos no le tenemos miedo a la muerte porque tenemos una esperanza. Amén, hermanos. Es una esperanza. Voy a estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Ya no hay dolor, ya no hay lágrimas, ya no hay problemas, ya estoy con mi Señor. Dice, lo cual es ganancia, dice el apóstol Pablo. Para mí el morir es ganancia. El morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia, lo cual es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. La esperanza, hermanos, mira más allá de las pruebas pasajeras del tiempo presente. ¿Me escuchó? ¿Está pasando por problemas, hermano, hermana? La esperanza, amados hermanos, la esperanza mira más allá de las sencillas pruebas temporales y pasajeras que estamos experimentando en esta tierra. ¿Me explico, hermanos? ¿Qué es lo peor que podemos pasar en esta tierra? ¿Una enfermedad? ¿Enfrentar la muerte? ¿Perder el trabajo? ¿Qué es lo peor? Hay una esperanza gloriosa, una esperanza mucho más alta, mucho más sublime. Tenemos grandísimas y preciosas promesas de parte del Señor y tenemos que estar esperando esas promesas. Amén, hermanos. No, por eso los cristianos estamos gozosos. Claro, somos realistas y vemos cómo están las cosas. Tampoco vivimos en una burbuja de la tierra de la fantasía. Estamos conscientes de que vivimos una sociedad difícil, ¿no? Pero nosotros estamos mirando más allá. Gozosos en la esperanza. Más fuerte, hermanos. Gozosos en la esperanza. Esperanza. Gozosos en la esperanza. ¿Tú estás esperando en las promesas del Señor? ¿Estás esperando esa salvación grandísima que Él te ha dado, que sea consumada cuando mueras y estás en su presencia? La esperanza mira más allá de las pruebas presentes y se aferra a las promesas de Dios. Se aferra a las promesas de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 24 y 25, por favor. Romanos 8, 24 y 25. ¿Lo leen conmigo? Está ahí unas páginas de donde estamos, Romanos 8, 24 y 25. Todos juntos, dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, aquel es esperado, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Qué bonito, ¿no? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tenemos grandes y preciosas promesas de parte del Señor. La promesa más grande que tenemos fue la que Él nos hizo cuando nos dijo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna. ¿Qué más dice? No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahí está la palabra del Señor. Ha pasado de muerte a vida. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna. Esa es una promesa. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y dice, nadie las arrebatará de mi mano, tampoco nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Es importante. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Cristo en vosotros es la esperanza de la gloria. La esperanza de la gloria. Pero tenemos una promesa más que quiero que vayan conmigo a verla, a Tito capítulo 2, versículos 12 y 13. Una esperanza más. Tito 2,
La epístola a Tito, capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Están conmigo ahí? Vean, ahí habla de la esperanza también. Lean conmigo bien fuerte, Tito 2, versículo 13. ¿Están ahí? Vamos a leerlo bien fuerte. Vamos a leerlo puestos de pie, hermanos. Todos juntos, puestos de pie. Vamos a leerlo bien fuerte, para que algunos puedan estar leyendo también, avivados, fervientes en espíritu. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios, fervientes. Digo, Tito 2:13. Todos juntos, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuevamente, con más gozo, más enjundia, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias. Pueden sentarse, hermano. Dice: aguardando. ¿Ven qué preciosas palabras? Se conecta con lo otro. Dice: aguardando la esperanza, ¿qué? Bienaventurada, feliz. Tenemos una esperanza feliz. Esperamos un día feliz, hermanos. Tú y yo estamos esperando un día feliz. La esperanza bienaventurada y la manifestación, ¿qué? Gloriosa. ¿De quién? De nuestro gran Dios y Salvador. ¿Sabes qué estamos esperando los cristianos? La segunda venida, ¿ven? Es nuestra esperanza bienaventurada. Jesucristo viene por nosotros. Jesucristo viene por su pueblo. Jesucristo viene por los cristianos. La gran esperanza de los cristianos es que nuestro Señor y Salvador viene por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza crece cada vez más. Crece y crece porque estamos viendo el cumplimiento de las señales. ¿Cierto o no, hermanos? Estamos viendo cómo el escenario se va allí colocando y se va arreglando para que Cristo aparezca por segunda vez. Todo lo que vemos en escatología se está cumpliendo de una manera tremenda. Los que tuvieron la oportunidad de ir al módulo de Daniel, en este módulo del Instituto Bíblico y estudiar las profecías, qué tremendo lo que Dios hace, ¿no es cierto? Qué tremendo lo que estamos viendo, qué tremendo el cumplimiento de muchas cosas que se está dando, que se escribieron hace cientos de años y se están cumpliendo y tú lo estás viendo con tus propios ojos. Cosas que Jesucristo dijo que iban a pasar antes de que Él viniera por su iglesia, se están cumpliendo y las estamos viendo. Y debemos estar atentos porque nuestro Señor viene pronto. ¿Amén? Amén. Pronto aparecerá en las nubes y pronto seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Amén. Así que si tú te mueres antes, es una bendición porque vas a llegar primero, ¿no es cierto? Amén. Si tú tienes un arrebatamiento personal antes, ya te nos adelantaste, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos van antes que los que vivamos, ¿no? Así que si te mueres antes, pues ahí nos saludas al Señor los segundos antes que llegues, ¿no? No hay ningún problema, hermanos, si te mueres, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Es nuestra esperanza. Y los que vivamos todavía seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con nuestro Señor. Aguardamos la esperanza bienaventurada. ¿Sabes una cosa? Si la primera venida de Cristo se cumplió y se cumplió perfectamente, la segunda venida de Cristo se cumplirá aún más. ¿Sabes? Escucha este dato, hay 333 profecías en toda la Biblia, 333 profecías acerca de Jesucristo. Escucha, 109 se cumplieron en su primera venida, 109 se cumplieron en su primera venida y se cumplieron cabalmente. Miqueas, por ejemplo, 500 años antes dijo que Cristo iba a nacer en Belén, ¿cierto? ¿Y dónde nació? En Belén, ahí en una pequeña aldea. Si eso para ti no es importante, entonces no sé qué te puede sorprender. Que un profeta 500 años antes haya dicho el lugar exacto, una pequeña, porque puedo decir China, ¿no? Y en China nacen millones, ¿no? Y atinarle ahí, no. Dijo Belén Efrata, o Efrata,
Bueno, lo que digo, Belén, ¿no? La pequeña aldea de Belén, ahí va a nacer Jesús, amén. Y nació en Belén. 109 profecías se cumplieron en la persona de Jesús en su primera venida. ¿Sabes? Hay 224 profecías, 224 que hablan de su segunda venida. Así que quiero decirte algo, Cristo viene pronto. Las señales se están cumpliendo. El escenario está listo. Lo que tú ahora estás viendo en las noticias, Jesús lo dijo, profetizado, hace casi 2000 años. Lo dijo exactamente como está pasando. Y si no te estás dando cuenta, es porque estás un poco dormido. Y los cristianos debemos estar velando, hermanos, amén, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén, hermanos. Gozosos en la esperanza. ¿Por qué estamos cabizbajos cuando nuestro Salvador está cerca? ¿Por qué estamos lloriqueando cuando Cristo viene por su pueblo? Cuando vamos a ser arrebatados por Él, cuando vamos a estar con Él en los cielos. Es lo que dice la Biblia. Si la primera venida de Cristo se cumplió, y se cumplió, y había 109 profecías que se cumplieron al pie de la letra, sin lugar a duda las 224 de su segunda venida se cumplirán. Amén. Amén. Y debemos estar preparados y gozosos. Número 2. Ya vimos gozosos en la esperanza. Número 2. ¿Cuál es la siguiente parte? Lo leen conmigo el versículo para reiniciar. Romanos 12:12 dice así. Vamos a leer primera y segunda parte. Dice: gozosos en la esperanza. Nuevamente, más fuerte, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Bueno, ya leyeron la tercera también, pero la segunda es: la fe nos da la paciencia que nos hace perseverar. La fe nos da la paciencia que nos hace perseverar. Escucha otra traducción: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento. Muestren paciencia en el sufrimiento. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. Así que, hermanos, cuando dice sufridos en la tribulación, no se refiere a esas películas mexicanas de Marga López o de Sara García, ¿no? Que eran mujeres sufridas, ¿o sí? Y tú te imaginas ahí con un pañuelo sufrido. No se refiere a eso, hermanos. Yo quiero que, sobre todo, bueno, cualquiera, que los que lloran mucho iba a decir, pero que quitemos eso. No se refiere a eso. La palabra sufridos viene del griego, escucha, del griego hupomeno, que literalmente significa permanecer, quedarse debajo, resistir con paciencia. Eso es lo que significa resistir con paciencia. Resistir con paciencia las vicisitudes de la vida. Soportar persistiendo. Es lo que significa, hermanos. Soportar persistiendo. Estar firmes. Estar pacientes. Estar ahí fuertes. Sabiendo que la prueba produce paciencia, ¿verdad? Y eso nos va a fortalecer. Y que Dios tiene un objetivo. Amén, hermanos. Soporta con paciencia. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La palabra implica no darse por vencido, proseguir a pesar de lo difícil de la prueba, tener entereza, hermanos, tener entereza, soportar, perseverar. Yo no sé cómo poder comunicarles, cómo poder comunicarte a ti cuando vienen las pruebas, cómo poder meterlo a mi mente y a mi corazón. Cuando nos vengan las pruebas, necesitamos tener entereza. Amén, hermanos. Paciencia, paciencia cristiana, fortaleza del Señor, el poder de Dios en nuestra vida, que nos haga estar firmes ante las difíciles pruebas de la vida. Amén, hermanos.
¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? A veces el diablo nada más nos hace y nos vamos rodando. Ya estamos tirados. Ya no quiero ir a la iglesia. Ya no quiero orar. Ya no quiero leer mi Biblia. Ya. No vale la pena. He ido 3 semanas a la iglesia seguidas y no sirve de nada. Hasta he llegado temprano, a las 12:30 he llegado, ¿no? Y todo me viene de prueba. ¿Me explico? ¿Me explico? Algunos dicen, hasta ya ni me duermo en las predicaciones, ya pongo atención, ¿verdad? Y me vienen pruebas. ¿Me explico, hermanos? A veces el diablo nos derrumba con la más mínima prueba. ¿Cierto o no? Nada más nos hace ¡bum! Ya me desanimé, ya jamás vuelvo a la iglesia. Yo no quiero saber nada de eso. ¡Wow, muchacho! ¿Qué sufrían los cristianos en Roma? La muerte, persecuciones, tortura. Estudia la historia del cristianismo. Estudia la historia de los bautistas. Estudia lo que sufrieron nuestros antecesores para traer el evangelio hasta hoy. Estudia lo que soportaron. Fueron sufridos en la tribulación, hermanos. Amén. Tuvieron entereza. Y cuando estaban ahí a punto de ser prendida la hoguera, estaban ahí la hoguera y todo, y ellos ahí amarrados a un palo y ahí golpeados y todo, y les decían, niega a Jesucristo y te salvas. Y ellos seguían predicando del amor de Jesús a la gente y les tenían que meter estopa a la boca y prendérsela para que dejaran de hablar, porque eran sufridos en la tribulación. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Qué lejos está la iglesia, ¿verdad? Hago 1 hora en mi cómodo carro con aire acondicionado, ¿verdad? Qué lejos está. Qué lejos, qué difícil el tráfico en la Ciudad de México. ¿Cuánto sufrimos, no? ¿Se has fijado cómo sufrimos los cristianos en México? ¡Wow! Tengo que venir en metrobús ahí, hecho sardina, ¿verdad? Ahí, para llegar al punto. ¿Me explico? ¡Qué grandes sufrimientos!, ¿no? ¿Me explico, hermanos, o no? Hay gente que ha tenido entereza, valor, paciencia, en medio de pruebas verdaderamente difíciles para que tú puedas escuchar el evangelio de la salvación y puedas ir al cielo cuando puedas. ¿Amén? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Amén? Pacientes. Pacientes, es lo que dice esa traducción. Muestren paciencia en el sufrimiento. Soporten con valor los sufrimientos. Amados hermanos, ¿cómo puedo decirles? Todos vamos a pasar alguna vez por eso. Soporta. Sé fiel. Que tu fe no falte. Aférrate a las promesas del Señor. Amén. Fortalécete en Dios. Escucha lo que Jesús te dice. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no estés ahí duro y duro. Quítame esto, quítame esto, quítame esto. Jesús te está diciendo, bástate mi gracia. Mi poder, dice Jesús, se perfecciona en tu debilidad. Por eso cuando somos débiles, entonces somos fuertes, hermanos. Porque Dios nos fortalece, amén. Y es allí donde podemos dar testimonio, amén, hermanos, de que somos fuertes aún en medio de la tribulación, sufridos en la tribulación, enteros, pacientes, valientes, constantes, permanecemos ahí, teniendo la fe puesta en el Señor. Lo último, hermanos, lo último, la fe nos motiva a una vida de oración constante. Digamos el versículo todos juntos para estar finalizando. Romanos 12:12. ¿Están conmigo? Bien fuerte, por favor, bien fuerte. Vamos a ponernos de pie de nuevo, por favor, para todos leer Romanos 12:12. Dice así la palabra de Dios. Todos de pie, por favor. Vamos a leer bien fuerte. Romanos 12:12. Dice así la palabra de Dios. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. De nuevo, hermanos, dice, gozosos en la esperanza,
La fe nos motiva, por último, a una vida de oración constante. Una vida de oración constante. Mira, es muy sencillo lo que dice la Biblia. Tenemos la esperanza de que un día vamos a estar en el cielo. ¿Amén? Amén. Ya sé que el Señor te arrebate a ti solito y te nos mueras antes, o que todos nos vayamos en el arrebatamiento. ¿Amén? Amén. Pero vamos a llegar al mismo lugar, al cielo con Dios, ¿cierto? Esa es la esperanza. Mientras estamos en esta tierra, vamos a pasar pruebas, porque la vida tiene muchos altibajos, tiene cosas preciosas, pero a veces hay pruebas. Debemos estar fortalecidos en el Señor, amén. Pacientes, enteros, con la fe puesta en Dios, salir adelante, no rendirte a la primera prueba, sigue adelante, no te rindas, hermano, no te rindas. Recuerda, bástate mi gracia. Entonces tenemos una esperanza y tenemos una fortaleza. Pero ¿sabes qué requerimos todos? Todos, absolutamente. Ser constantes en la oración. Si no somos constantes en la oración, va a ser muy difícil que nuestra fe crezca y estemos gozosos en la esperanza y estamos fortalecidos en la tribulación. ¿Sabes por qué muchos se rinden? ¿Sabes por qué? Te lo digo en secreto. Nunca oran, nunca leen su Biblia, nunca tienen una cita con Dios. Por eso un día dejan de venir a la iglesia, se van al mundo y su vida sigue igual o peor que antes. ¿Me explico? ¿Me explico, hermanos? Por eso lo último que dice ahí es constantes en la oración. Es para ti y es para mí. Constantes en la oración. La fe nos motiva a una vida de oración. Dicen otras traducciones, no dejen de orar nunca. Qué interesante. No dejen de orar nunca, nunca. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes, dice otra traducción. Pero me gustó como dice, no dejen de orar, ¿qué? Nunca. Me recuerda aquel gran mandamiento que está en 2 de Tesalonicenses 5:17. Está más larga la cita que el mandamiento, ¿no? 2 de Tesalonicenses 5:17. Díganlo bien fuerte conmigo. Dice, orar sin cesar. Más fuerte, dice, orar sin cesar. No dejes de orar nunca, nunca. ¿Te está yendo bien? Bendito el nombre de Dios, amén. No dejes de orar, por favor. No dejes de orar. Llegan las pruebas, no dejes de orar. ¿Sabes lo primero que te va a decir el diablo? Va, Alexín. ¿Para qué oras? Me sirve de nada, ¿no? Y te, ¿para qué pierdes el tiempo? Ponte a hacer algo útil. ¿Para qué estás ahí chillando? Orando ahí, no, ya. Deja eso. ¿El diablo te dice eso, sí o no? Sí. ¿Y nosotros qué decimos? No, pues es cierto, ¿no? Pero ni sirve de nada. Nos paramos y nos vamos a ver la tele, ¿no? Mejor veo mi serie, mi telenovela favorita, ¿no? ¿Pero qué dice la Biblia? Constantes, ¿eh? ¿Estás orando por tu familia? ¿Estás orando constantemente por tus hijos? ¿Estás orando por los hermanos de la iglesia que están desanimados? ¿Estás orando por tus pastores que bien necesitan porque tienen muchas fallas y carencias? ¿Estás orando por tu iglesia? ¿Estás orando por las almas perdidas? Constantes en la oración. ¿Estás orando por los hermanos que están enfermos y están pasando por tribulación? Sin duda alguna, una de las razones por las que el Señor nos permite pasar por tribulación es para que nos acerquemos a Él. ¿Estás pasando por algún problema? El propósito es que te acerques más a ¿quién? A Dios. Acércate a Dios. No dejes de orar. No te rindas. Sé constante en la oración. Persiste en orar. Persevera en orar. No te sueltes de la mano del Señor. ¿Sabes cuándo caemos terriblemente? Cuando nos soltamos de la mano de Dios. Cuando nos soltamos de la mano de Dios. No sirve de nada. ¡Pum! Nos vamos hasta el fondo. Constantes en la oración. Constantes en la oración. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre
Es invocado y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, ¿sí? Sanaré su tierra. Pero es interesante lo que dice Dios. Si se cerrara el cielo para que no haya lluvia, o si viniere peste sobre la tierra y la langosta, después dice, si se humillare. O sea, si hay problemas, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Ponte de rodillas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Alguien dijo en una ocasión, un hombre que sabe estar de rodillas ante Dios, sabe estar de pie ante cualquier problema. Obviamente una mujer también. Un hombre que sabe estar de rodillas ante Dios, sabe estar de pie ante cualquier problema. Hermanos, ¿por qué nos tumban los problemas? ¿Por qué nos desaniman? ¿Por qué no estamos siendo fervientes en espíritu sirviendo al Señor? ¿Por qué no estamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder? Porque nos está haciendo falta algo que es básico y elemental para un cristiano: ser constantes en la oración. Constantes. La palabra constante significa literalmente adherido estrechamente. Adherido estrechamente. Persistir constantemente. Perseverar diligentemente. Asistir asiduamente. Te pregunto, ¿asistes asiduamente a tu cita con Dios diariamente? Dios te está esperando, ¿no es cierto? Porque el Señor Jesús dijo: entra a tu aposento y cerrada la puerta, ¿qué más? Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor te estaba esperando diario, ¿no? El Señor te está esperando diario. ¿Dejaste alguna vez plantada a tu novia? ¿Sí? Bueno, algunos sí la dejaron plantada, pero normalmente no la dejamos plantada porque es muy importante para nosotros. Ya cuando nos casamos, a la esposa la dejan plantada cada rato. No, no es cierto. Tampoco a la esposa, porque es muy importante la esposa para nosotros. Pero personas importantes no los dejamos plantados. Menos a la esposa, porque es muy importante, ¿no, hermanos? No la dejamos plantada. Pero a veces, aunque dejamos plantado diariamente, ahí en nuestro aposento, y que está esperando que cerremos la puerta, y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre que está en lo secreto. Al que dejamos plantado es a Dios, muy constantemente, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice constantes en la oración, constantes en la oración. ¿Sabes por qué no tenemos vidas agradables a Dios como Él quisiera? Porque nos está faltando algo básico, que es cada mañana levantarnos, ir a nuestro aposento y cerrada la puerta, orar a nuestro Padre que está en lo secreto. ¿Para qué? Para que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompense en público. Amén, hermanos. ¿Por qué en público tenemos vidas tan golpeadas? ¿Por qué no podemos ser mejores cristianos y cometemos los mismos errores y no avanzamos en nuestro matrimonio y no avanzamos en nuestra educación con nuestros hijos, y nuestros hijos crecen y se nos van al mundo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque nos está faltando ser constantes, Ora por tus hijos, ora por tu familia, ora por tu matrimonio, ora por tu esposo que no conoce al Señor, ora por tus pruebas, por tus problemas, ora por esa enfermedad, ora, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amén, hermanos. Gozosos en la esperanza, ¿qué más? Sufridos en la tribulación, en la oración. Concluyo. Ha de ser muy triste vivir sin esperanza. Hay un pasaje en Efesios que dice:
alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de la vida de Dios. Y después dice, sin Cristo y sin esperanza. Qué tremenda frase, ¿no? Sin Cristo y sin esperanza. Ha de ser muy difícil vivir una vida sin Cristo y sin esperanza. Por eso la gente le tiene tanto miedo a la muerte. Por eso se aferran a los féretros y ¡ay, no te vayas! No, y gritan así terriblemente. Y no me estoy burlando porque es algo muy serio. Y así se hace, uno siente horrible, ¿cierto o no? Sí. Porque tienen miedo de lo que está pasando. Porque no hay. Están sin Cristo. Y están sin esperanza, hermanos. Y por eso el pecado les derriba y los problemas les derriban. Y por eso se van al alcohol, y se van a la droga, y se van a suicidar, y se van a la inmoralidad. Y su vida es un desastre. Porque no hay esperanza. ¿Cómo te sientes tú cuando no oras lo suficiente? ¿Cómo te sientes tú cuando no te aferras a las promesas de Dios? Y no oras y no estás de rodillas y lees la palabra de Dios y te gozas en lo que Dios dice. ¿No te sientes débil? ¿Sabes? Los momentos en que yo me siento más miedoso, más frustrado, más débil, más desanimado, más terrible. ¿Sabes cuándo es? Cuando no he sido constante en cuando no he meditado suficiente en la palabra de Dios. ¿Te has sentido así? Algo que está por dentro así, que estás nervioso y que estás así, no sabes ni por qué, pero todo te preocupa, todo estás así. ¡Eres cristiano! Y la Biblia dice que estemos gozosos en la esperanza. Todas las promesas del Señor son apoyo poderoso. Amén, hermanos. Amén. Por la fe puesta en el Señor tenemos esperanza. Por la fe puesta en el Señor podemos ser fortalecidos aún en medio de las más difíciles pruebas en esta vida. Y por medio de la fe somos movidos a tener una vida de constante oración. Porque el hombre que sabe estar de rodillas ante Dios puede estar de pie ante cualquier circunstancia. Que así sea nuestra vida, ¿saben? Puestos en pie, vamos a orar para